Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras, pero también tenemos invitados especiales, invitadas especiales que nos hablan de su trayectoria y también de sus palabras, de las palabras que los han acompañado en su camino. Hoy tengo el placer y la alegría de tener una invitada especial, muy querida por mí y yo creo que por mucha gente. Así es que aquí la presento. Bienvenida, mi querida Fresia Castro. ¿Cómo estás? Hola, Verito, aquí bien desde Chile conversando contigo. Yo feliz de estar aquí, así que en estas conversaciones que yo la veo como una conversación bastante íntima, porque desde nuestra amistad y desde las veces que hemos estado juntas, me parece estar conversando con un cafecito ahí en la cocina o, o en algún café de Santiago, no sé. Qué rico, ¿cierto, Fresia? Un cafecito rico ahí. Ya voy a estar por Chile ahí en algún momento y lo vamos a repetir en persona. Ok. Oye, voy a contarles a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven un poco sobre ti y después te voy a entrar directamente en materia contigo. Fresia Castro es considerada una revolucionaria de la conciencia. Es escritora con varios bestsellers latinoamericanos, es máster en artes de la Escuela de Bellas Artes de París. Es, por supuesto, la creadora del método de activación interna de la glándula pineal, método Ciclopea. Es también periodista especializada en el área científica con un posgrado en culturas precolombinas, un posgrado en psicología. Es impulsadora del rol espiritual y cultural ancestral de América Latina para el mundo. Vivió más de 10 años en el desierto de Atacama. Es creadora de los talleres de arte americano y fue presidenta de la Corporación de Arte Americano Amerarte, que enseñaba y rescataba las potencias creativas de los pueblos ancestrales del altiplano chileno. Fresia, el trabajo de Fresia se puede resumir en una palabra que es la palabra creación. Ella es una creadora de universos, tiene una experiencia de más de 33 años, ha sido una visionaria, desarrollando una metodología que tiene más de 20 talleres basados en el conocimiento profundo del ser, de la automaestría y la creatividad aplicada. Miren, miren qué currículum más lindo. ¿Ah? Entonces, con esta introducción, querida Fresia, a mí me gustaría empezar que nos hablaras un poquito acerca de tu infancia. ¿Cómo fue crecer? Yo tengo entendida que eres como hija única, ¿no? Y creciste en provincia. ¿Cómo fue eso tuyo y qué recuerdos tienes de esa época? ¿Qué traes contigo desde esa época? Em, Hace tantos años, ¿no? Así cuando perduran los recuerdos como más importantes y que generalmente, fíjate, con el paso de los años, me he dado cuenta que todas las situaciones difíciles que uno puede haber pasado de niño se olvidan, ¿ah? Es bien increíble y empiezan a aflorar recuerdos así que saben que sabes tú que te hicieron, te marcaron favorablemente a lo que uno es hoy, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo más es, eh, es la música, todo tipo de música, sobre todo música clásica que mi padre escuchaba mucho. Así que siempre en la radio había programas así como muy culturales. La radio te digo porque no había televisión en esa época. Y por otro lado, mi madre y mi padre, los dos tenían una biblioteca extraordinaria, eh, impresionante, de pe a pa, diríamos, ¿no? Y yo era muy buena para leer, me encantaba leer. Recuerdo eso, recuerdo también, bueno, mi madre era la directora de un liceo y era profesora justamente de castellano. Ah, Entonces, entonces tenía esa biblioteca y una de las cosas que más me acuerdo, y te voy a decir que me acuerdo incluso cuando yo era muy chica, debo haber tenido unos año y medio, 2 años más o menos,
porque me acuerdo de la ropa que me ponían, ¿ya? Me ponían esos vestiditos tipo de muñecas, así que eran como muy, que yo no caminaba todavía, de hecho, o sea, imagínate, yo empecé a caminar muy pronto, o sea, para yo tener esos acuerdos del momento en que me vestían y que yo daba mis primeros pasos, ¿no? Mi mamá, fíjate que me hacía dormir con poesía o Wow. con cuentos sacados de la literatura en general. En esa época se leía mucho la literatura española. Entonces me acuerdo que me contaba cuentos que después yo me enteré que eran capítulos del Quijote de la Mancha. Me decía poemas que tenían que ver con el mío Cid, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, la cosa era que las cosas que me leía, los textos que me leía, eh, cuando yo ya llegué al colegio, yo era la que me sacaba las mejores notas cuando había que leer el Quijote, obviamente, porque yo me lo sabía por cuento, ¿no? Bueno, pero esa poesía, esa narrativa con la cual yo me dormía, yo creo que no sé si, no sé qué inspiración tenía mi madre para haberme criado de esa forma, ¿no? Porque eso fue gravitante para lo que después viví, ¿no? Claro, Y soy hoy día en todo caso. para tu Esa es una de las cosas que más recuerdo. Otro evento que era que los momentos, ay, no me acuerdo los momentos tristes, pero sí me acuerdo que cuando yo sentía una pena de niña, ya te digo, 5 o 6 años, no sé, 7, esas penas de niño chico, eh, que me acuerdo que yo miraba, esperaba que llegara la noche para mirar la constelación de Orión. Uh, Y cuando veía esa constelación de Orión, que yo no sabía que era la constelación de Orión, obviamente, sino que le decía mi cometa. Y cuando yo veía mi cometa, entonces yo decía, ahí me sentía acompañada, ahí me sentía acompañada siempre. Así que ese era mi refugio, la constelación de Orión, fíjate. wow, wow, increíble, increíble. Oye, eso me lleva a una de las preguntas que te quería hacer. ¿Tú crees que te recuerdas o qué pasa que tú tenías estas capacidades a lo mejor de conectarte con lo invisible desde muy pequeña? ¿Piensas tú que ya las traías? Sí, yo vine con, o sea, no sé, no sé si vine con yo en la época creí que era natural, eh, creí que era totalmente natural saber lo que iba a pasar, por ejemplo, así, saber hacia atrás y hacia adelante la vida, o sea, decir, va a pasar esto en un rato más, o no sé, al principio era muy fuerte, eh, muy preciso, podríamos decir, demasiado preciso. Después se fue diluyendo un poco, pero cuando yo ya era adolescente, bueno, yo a todo esto veía personas y le daba la mano y cuando le daba la mano sentía quién era esa persona y qué es lo que podía pasar con ella de alguna manera. Ya. Entonces, me, de repente no me asustaba, pero no me asustaba en realidad, pero sí me cohibía más bien un poco de decir por qué era como sentirse un poquito intruso, ¿no? O sea, sentir de que yo no tenía por qué meterme en eso, ya consciente de lo que significaba, ¿no? Ya era adolescente, ¿no? Entonces, bueno, seguía con eso hasta que sucedió que empezó ya mi adolescencia, ya de frentón, 16, 17 años, y en ese momento me empezaron los temores propios del adolescente que se empieza a separar, ¿no? De la protección familiar, podríamos decir. Y me empezaron los miedos, entonces yo empecé a confundir los eventos que a mí me podrían atemorizar, por ejemplo, con lo que yo era capaz de ver. Y eso para mí fue como diciendo, aquí estoy confundiendo algo, o sea, esto me puede dañar, y ahí lo bloqueé. Y fíjate que pude bloquearlo, que eso es lo que más me impacta hoy día. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Pero sé que bloqueé todo eso, de manera que hoy día no, o sea, hasta hace poco.
no podía ya ver nada. Ahora, con la práctica, lo que significa, tú sabes bien mi experiencia, ¿no? De aplicación de lo que he ido aprendiendo, de lo que entrego también, eh, me ha permitido recuperar sanamente ciertas condiciones de antes, que me las guardo un poco, sí, pero Por no, supuesto. no les quiero hablar sobre eso porque no lo siento relevante, pero sí me catapulta desde la uno no hay principio ni final, o sea, uno siempre es, ¿no? Claro, uno siempre tienes toda la razón. Bueno, es impresionante que tengas esos recuerdos y que también yo creo que tiene que ver con la capacidad creadora tuya de decir, sabes que esto lo voy a bloquear, ¿ya? ¿No es cierto? Es eso, ¿no? Claro, claro que sí. Es eso. Oye, Tiene Fres, que ver con la capacidad, más que la capacidad creadora, la capacidad de recuperar la memoria del origen en el fondo, o claro, sea, de estar cada vez más en tu identidad anterior, más que anterior, ¿no? En tu identidad, nomás, tu identidad original. O sea, tener esos atisbos ya, ¿no? De para dónde vamos, que es lo que en realidad quiénes somos, qué hacemos acá y para dónde vamos, ¿no? claro, claro. Oye, Fresia, tú a los 12 años, creo, no recuerdo bien la edad, pero creo que era a los 12 años que escribiste un poema que era a Abu. ¿Nos podrías contar para la gente que no sabe, ¿cierto? ¿Quién es Abu? Abba, Abba, perdón, Abba, Abba, ok, Abba. Yo ahí sí, lo tenía equivocado. Abba, ¿Qué significado sí. tiene este poema? ¿Quién es Abba? Ese fue un recuerdo, ¿ah? Un recuerdo hecho texto, podríamos decir. En la medida que lo iba escribiendo, iba recordando. Es muy raro, ¿ah? Ya, O sea, yo no escribí, o sea, no recordé y dije voy a escribirlo, sino que empecé a escribirlo y empecé a recordar. Ahí. Aba yo lo llamo abuelo, ¿ah? Pero después me di cuenta que sí, abuelo era el nombre que, a ver, ¿cómo te lo digo? Del eterno, o sea, decir, ya, eh, más que padre, era como abuelo, ¿ya? Tan lejano en la, ¿cómo podríamos decir? En la descendencia, en la parte, digamos, generacional, cósmica o espiritual, podríamos decir también, ¿no? Más bien. Que padre era como tal vez demasiado directo para mí en ese momento, ya, de decir que, como decía Jesús, ¿no? Que en realidad somos todos. El Padre y yo somos uno, ¿no? Que eso, él lo decía no por él solamente, lo decía que todos somos hijos del Padre, ¿no? Pero entonces a mí en esa época yo creo que me quedaba un poquito grande la comprensión, tal vez, entonces yo lo llamaba abuelo, o sea, decir era abuelo. O sea, para mí lo veía un poquito más protector a la vez, más bueno, porque los abuelos siempre son buenos con los nietos. sí, Eh, que padre de repente te llama la atención. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver la sensación que tengo yo de eso. Ahora, la palabra Abba para mí existió siempre. La palabra Abba, que tiene un significado, por supuesto, creo que en hebreo, si no me equivoco. Sin embargo, yo no tenía idea de eso, pero sí a mí ese sonido representaba mucho. Representaba esto que te digo yo, o sea, representaba lo eterno, representaba eh, el mando creador mayor del amor en el fondo, ¿no? Yo sentía todo eso cuando lo escribía, por eso que el texto que está, de hecho, en Suramérica, en el libro Suramérica, en el cofre de los secretos, con eso empiezo, de hecho, ¿no? Eh, es muy revelador, es tremendamente revelador. Una vez cuando yo después lo olvidé, pasó el tiempo, pero eso siempre lo guardé. Guardé otra cosa también, un poema anterior a ese, que ese era un poema, que lo escribí como un poco un año antes, una cosa así, que llegó a ser como tan
revelador que formó parte de la información del cofre de los secretos. O sea, ahí empezó la revelación de esa memoria que me trae Ábano, que es una memoria de experiencia, o sea, es decir, nadie me la cuenta, eh, nadie, es una certeza enorme de cómo pasaron ciertas cosas en lo que a mí corresponde, digamos. No estoy hablando de enseñar que las cosas pasaron de una determinada manera, no, me refiero a mi experiencia, Ya, que es lo que a mí me ha tocado vivenciar y, eh, bueno, vivenciar básicamente, ya, ¿no? experiencial. Y Ya, actuar, por supuesto. sí, sí. Es una historia muy bonita, es una historia muy, muy íntima también, ¿no es cierto? Pero que puede ser compartida por todos porque la escribiste, la pusiste ahí en ese libro. Yo creo que tiene tantas claves. Está llena de claves, Sí. Yo te confieso está que yo tan lo llena leo de a veces claves y no que... entiendo todo. Yo lo leo y lo entiendo todo y digo, ya, todavía no me toca entender alguna parte, digo, yo ya entenderé otra. Porque yo leo Sudamérica una vez al año, Exacto, leo todo el libro una vez al año, qué bien, ¿ya? qué Claro, bien. que para mí siempre igual, Oye, para decirte, seguir con un poquito aclararte lo que estabas recién comentando, ese texto no solo tiene claves, sino que eh, tiene el llamado de tiempo. O sea, es decir, cuando lo escribí, sabía que tenía que guardarlo y que me iba a servir a mí, yo no estoy diciendo que le sirva a nadie más, pero me iba a servir a mí para poder hacer mi tarea, lo que a mí me correspondía, y que contiene un llamado, que es lo que en el fondo estoy haciendo junto a muchos otros seres que estamos en las tareas, ¿no es cierto? Eh, que corresponde hacer en este tiempo, ese llamado a las huestes no me acuerdo la palabra que usaba, cómo denominaba esas huestes, ¿no? Pero que enarbolan palomas en las puntas de las astas, como banderas, ¿no? heraldos blancos, ¿será? ¿Los heraldos blancos? Los heraldos blancos, claro, eso es, los heraldos blancos, que no tiene que ver con color, por supuesto, de raza, ni mucho Claro. menos, tiene que ver con pureza, tiene que ver con pureza, tiene que ver con eso. Bueno, ahí para que lo lean, que les interese, para Sí, que vayan sacando sus conclusiones, a muchos les va a hacer mucho sentido, a otros seguramente les va a ser un poquito más difícil, pero está en la memoria de todos. Está en la memoria de todos. ya, qué bueno, qué bueno. Ahí tenemos tarea ya, ¿ah? Ya nos diste tarea. Oye, Sí. Grecia, ¿cómo fue eso de dejar todo lo conocido en tu mundo para empezar o embarcarte en un peregrinaje espiritual e irte a Francia? ¿Qué te llevó a eso? Yo creo que la libertad, fíjate que para vivir en una época más tradicional como la que me tocó vivir a mí todavía, ¿no? En esos años, donde había un cierto control a nivel de la juventud, había una juventud más sana además, era como, pero había patrones, digamos, de conducta y todo eso. Yo siempre me sentí libre, curiosamente, a pesar de que mis padres eran como abuelos, además. Yo tuve, mi madre, cuando yo nací, estaba cumpliendo 50 años. Entonces, mi padre era 10 años mayor que mi madre, así que yo me crié como con abuelos en el fondo, que eran mis papás. Entonces, era hija única y por lo tanto llegué con un ímpetu de libertad muy grande. Y creo que eso hasta el día de hoy me dura y, y es parte de mi tarea, además, siento yo, ¿no? Abogar por la libertad real del ser, ¿no? No la libertad social o qué sé yo, pero partió en esa época con eso, ¿no? Y eso creo que fue determinante.
determinante para prepararme a través del tiempo, porque yo creo que desde que uno llega empieza a prepararse, aquí no hay una preparación porque fuiste a la universidad, porque hiciste curso, porque hiciste todo. La preparación empieza desde el día que parte tu vida, y en ese o esta vida, en esta existencia, digamos, transitoria. Eh, Cuando parte tu vida, uno ya va tejiendo ese camino de acuerdo a los escenarios que se te van presentando, ¿no? Entonces ya, si hay escenarios que son favorables, uno debe navegar por ellos, y si son desfavorables, debe aprender justamente a fortalecerse para ganar la victoria. O sea, uno va en eso, ¿no? Yo tuve la maravilla, la oportunidad maravillosa de pasar muy fuertes, el mismo hecho que mis padres eran abuelos, que hubo situaciones muy difíciles en la casa. Sin embargo, ni me acuerdo, ¿no? Pero sí me sirvió en ambos casos, uno para fortalecerme y el otro para sentirme libre. Y eso fue un acicate que me persiguió toda mi existencia hasta el momento en que yo ya estaba casada con dos niños, ¿no? Y, y que seguía en esa misma frecuencia. Entonces, para mí, cualquier cosa que significara perseguir la libertad interna del ser, que obviamente se va a manifestar externamente porque somos seres creadores, cuando tuve una experiencia onírica, que la relato en Surameris, de hecho, eh, de conocer, que yo creo que fue ese mismo impulso de libertad que me permitió entrar en esa experiencia, de conocer un universo que no existe en este campo. No quiero decir que sea un universo bonito, que tenga un paisaje maravilloso, no. Matemáticamente no existe en este universo. O sea, la matemática de acá no sirve. El diseño de acá no sirve. El tipo de vida no sirve. O sea, yo cuando volví a esa experiencia, si pudiera decir, ¿puedo dibujarlo? No puedo dibujarlo, es imposible. No existen elementos, ni colores, ni geometría, ni nada como para dibujar aquello. Eso fue como lo primero que me impactó. Eh, y cuando en esos mundos uno se encuentra con formas de vida que son, bueno, que son tan reveladoras, ¿no? Y que uno puede entenderlo, es impresionante. Entonces, de ahí fue que recibo en ese momento como, eh, no la orden, porque no recibes órdenes ni nada, la inspiración, el amor de la tarea, no sé, de tu caminar, más bien de eso, de tu propio... ¿Qué tenía? Entonces ahí aparece, se planifica ese viaje al sur de Francia. Y esto fue el año 82, más o menos. Y fue una serie de viajes a ese universo, no sé, no tengo una calificación para nombrarlo, no podría decir, no es mágico, no, es otra cosa. Bueno, varias situaciones, a veces en ese mismo universo y a veces en universos mucho más conocidos, más identificados de alguna manera, donde iba, como diciendo, como teniendo reuniones, por decirte así, para ponerlo en un contexto conocido, ¿no? Como teniendo reuniones donde planificábamos los próximos pasos, ¿ya? Hasta que llega el momento en que habría que planificar el viaje. Bueno, esto en todo caso pasó, no fue así como repentino, que yo estaba un día, yo en esa época trabajaba como periodista, en la radio cooperativa, me acuerdo, en Valparaíso.
Bueno, en esos momentos, digamos, no era solo así, ¿no? Sino que hubo un evento previo que fue una invitación que me hizo un amigo a un retiro ecuménico, del Ah, cual yo no tenía ni ganas de ir ni nada, porque no era, yo siempre había sido muy solitaria en el buen sentido, tenía amigos, amigas, pero solita, siempre terminaba, no era muy del grupo. Me encantaba, yo adoraba a mis amigas y amigos y a mucha gente, pero me gustaba esa soledad que me había acostumbrado de mi condición de hija única, seguramente. Pero en ese momento, por una razón muy particular que yo llamo el primer camino del amor, porque cuando uno hace un acto en que no quieres hacerlo, y de repente, por amor a la persona, por amor compasión o lo que sea, ¿no? De repente dices, hoy, ¿cómo le voy a hacer esto a alguien? No, no, ya, ok, voy. Aun cuando tenía significado sacrificio, significaba un montón de cosas. claro. Entonces, esa fue la primera vez que para mí fue uno de los hitos de mi vida, que digo yo que hay una tremenda clave cuando uno toma una decisión, ¿no? Me voy a apartar un poquito para que después tú me digas que vuelva a la idea. Ni un problema. Pero cuando uno toma una decisión en la vida, eh, la puede tomar desde dos aspectos, o desde muchos aspectos. Pero es como en física se llama entrar a la madriguera del conejo. Claro. Entonces tú entras a la madriguera del conejo y te das cuenta que hay muchas galerías, pero solo puedes elegir una. Mm, Entonces la que elijas va a determinar lo que te va a pasar en esa galería. Pero no vas a saber qué habría pasado si eliges otra galería. Ahora, esa galería la eliges siempre por un sentimiento. ¿Por qué sentimiento te hizo tomar esa decisión? Entonces, cuando tú tomas una decisión errada, o sea, podría decir una decisión que surge por enojo, no sé, por razones así como de rabia, de ¿qué más podría decir? De decepción, en fin, baja frecuencia en el fondo, vas a tomar una decisión que te va a catapultar a una de las galerías donde eso existe y claro. donde seguramente vas a demorarte en salir de ahí. ¿Por qué? Porque estás en esa frecuencia, ¿no? Si en cambio, si estás en alta frecuencia, que sería los sentimientos de amor, bueno, de sentimientos de entusiasmo, qué sé yo, te vas a encontrar en esa otra galería, vas a tomar la decisión de la galería con la cual vas a sintonizar, te va a pasar lo que es tu sentimiento. Claro. Pero hay una gran diferencia que es cuando tú por amor, definitivamente tomas una decisión sabiendo que es por amor, no un amor humano de pareja, por ejemplo, o por tu hijo, o por tus padres. No, estamos hablando de un amor más universal que te lleva a tomar decisiones que de otra manera no habrías tomado, ya que no era lo más conveniente para ti, sin embargo, en ese momento deberías decir que no, pero dices que sí. Entonces, en esa madriguera tú has escogido la mejor de todas las galerías. Escogiste la galería que te va a catapultar a tu, a tu identidad, en el fondo, cada vez más cerca al ser amor que somos y con eso también al entorno amor en el cual te vas a rodear y todo eso. Bueno, eso para mí es como los preámbulos para llegar al momento este en que debemos viajar a Francia y que por supuesto yo tenía a mis niños y tenía a mi marido en ese momento que era tremendamente escéptico y que yo no sabía cómo se iba a convencer. Sin embargo, los acontecimientos que yo le iba narrando, de decir, mira, es que va a suceder esto, y cuando suceda esto vamos a tener que hacer tal cosa. Bueno, empezaron a suceder las cosas. Entonces empezó a asombrar y terminó diciendo, oye, pero esto es serio, me decía. O sea, bueno, vamos. Cosas que los narro eso en el libro, ¿no? Pero por ahí va.
y de ahí el viaje fue absolutamente extraordinario, porque íbamos recibiendo constantemente, iba en reuniones, constantemente iba recibiendo todos los efectos de lo que significaba eh, esa, esas reuniones, diríamos, y esas manifestaciones a lo largo de la ruta, siempre. Ya. Mira, Así que, tú ahí recibiste una información que después trajiste a Latinoamérica y que después llevó a la creación de lo que se llama el método Ciclopea, ¿cierto? claro. Como una pata de todo esto, digamos, que incluso es mucho más que eso. Em, Me gustaría ahora que nos hablaras para todos los amigos que no saben, que escuchan este podcast, ¿cierto? ¿Qué es la glándula pineal y por qué todos deberíamos activarla? Que tiene que ver con el método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Entonces, ¿qué es la glándula pineal y por qué deberíamos activarla? Eh, ¿Qué es? Berito, primero, antes que hablar de esto, ¿no? De la glándula pineal, hay también un preámbulo. Y ese preámbulo tiene que ver con, con los tiempos que vivimos, primero que nada. Luego, con vincularlos con las grandes claves que los avatares, todos los avatares que han venido, los grandes avatares que han venido a través desde que la Tierra existe habitada, digamos, que son millones de años. Han habido civilizaciones que nosotros ni siquiera tenemos idea, ¿no? Y en todas esas civilizaciones siempre han habido avatares que han entregado las claves para lograr la libertad en el fondo del ser y poder crear el mundo que queremos vivir, o sea, porque eso es lo que nos corresponde. Eh, ya te voy a llegar al método mismo. Entonces, cuando llega eh, en mi recorrido, obviamente, tuve una, ¿cómo decirte?, experiencia que me llevaron ahí justamente a lo que tú mencionabas, al desierto de Atacama, donde estuve muchos años. Y ahí en esa práctica de lo que yo recibí en el sur de Francia, porque lo que iba a buscarlo llegó a mis manos un día golpeando la puerta, ¿no? Alguien llegó a golpearme la puerta a decirme aquí te traigo lo que viniste a buscar, o sea, así de simple, ¿no? Entonces, extraordinario. Bueno, y esa práctica de esa instrucción espiritual individual que tenía en ese momento, eh, me llevó, como te digo, al desierto donde estuve este tiempo. No estuve sola, estuvimos con a unos amigos que me acompañaron. Al final se fueron yendo, igual que sola, pero ya, bueno. Y en esa experiencia mía, eh, en esa práctica interna, así como había sucedido el viaje, también sucede esto. Eh, y nace el método, digamos, el método Ciclopea, en, en una activación de memoria que justamente lo hicieron en estas reuniones a las cuales asistía. Y tal cual, ¿eh? Te estoy diciendo, es tal cual, asistí a una reunión donde yo... Pero ahí, en ese momento, aquellas claves, grandes claves que siempre habían estado y de las cuales yo practicaba, digamos, a través de esta instrucción espiritual que había practicado en el desierto. Eh, eh, debo, porque creo que ahí va mi responsabilidad, debo a transformarla en una técnica. Mm, Todo eso debo transformarlo en una técnica completa, mm, que no, y ahí esa técnica completa es extraer de esos universos que son desconocidos para nosotros, ¿no? En cuanto desconocidos, yo creo que muchos de nosotros pueden ir a esos universos, pero me refiero
a la diferencia de vida, de materia, de todo, porque no existe como la materia ahí, tengo que adaptarlo a la forma de entendimiento de vida, de materia, de todo acá. Ya. Y eso hace que el método, que ya cumplió 33 años hoy día, ¿no? Este método se diga, se resuma en que es una esfera infinita, Ya. hacia adentro y hacia afuera, a la que no se le puede agregar ni quitar nada. Entonces cuando tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Es que Mm. eso es el principio del método, que después se resuelve, por supuesto, en esta técnica que se llamó método ciclopea, activación interna de la glándula pineal, porque la glándula pineal es nuestro centro creador. Claro. Pero para que se pueda activar ese centro creador, lo primero es recuperar la conexión con el origen, en el fondo, con nuestro origen. Y entonces, más importante en este momento que hablar, digamos, de la pineal, en esta respuesta que te estoy dando ahora, en este minuto, es hablar de la conexión para poder llegar a la pineal. O sea, la conexión, o sea, es lo fundamental. Primordial. Todos nosotros estamos... voy a partir por la ciencia, voy a partir por la partícula. La partícula es nuestra más ínfima estructura hasta el momento, ¿no es cierto? Pero de ahí podemos sacar el ejemplo. La partícula, para tener movimiento, para tener vida en el fondo, pasa por un momento de silencio, por un momento de tensión, donde extrae de algo, que ya vamos a llegar a eso según la ciencia, ¿no? Extrae la vida para poder hacer el siguiente movimiento. Entonces, la ciencia dice que lo extrae de un campo desconocido, ilimitado, eternamente actuante. Esa es la descripción que tiene. Los que están investigando esta parte, por supuesto, ¿ya? Entre esos creo que está Nicolás Gysin y Isaac Bentos, si no me equivoco, ¿ya? Por ahí van, ellos son los que hablan del movimiento de la partícula. Entonces, ese movimiento de tensión, que nadie sabe qué es lo que pasa una vez que conecta con ese universo, con esa fuente de vida, digamos, que la hace que la gente puede llamar Dios, como sea, ¿no? Eh, con eso recibe vida, ¿ya? Entonces la partícula vive y vivimos todos nosotros por esa entrada a ese campo desconocido y limitado, actuante permanentemente, ¿no? Ahora, nosotros somos seres de energía, no somos físicos. Somos seres de energía fisicalizados, por decirlo, manifestados en forma física en este campo limitado del campo atómico, por decirlo así. Es libre porque está en esta frecuencia, por decir, ¿no? Porque al estar en esta frecuencia se separa, ¿no? Las polaridades. Entonces nosotros también estamos lentos, por decir así. Estamos manifestados lo que conocemos como materia. Y ahí nos basamos en las leyes de acá. Pero nunca hemos perdido la conexión. Si nosotros perdiéramos la conexión, no tendríamos memoria de perfección, ni tendríamos memoria, ni tendríamos vida. Cuando estamos tibiecitos, calientitos, ¿no? Todo eso que tiene que ver que estamos vivos. Es ese fluido, esa potencia. Entonces, cuando estamos aquí, ¿no? En esta densidad del campo atómico, donde existe lo que llamamos barrera de frecuencia, o sea, no podemos pasar más allá de un 10% de la capacidad real de este ser de energía que somos, que es un ser de naturaleza perfecta, ¿no? Entonces, no pasa de eso. Pero sí estamos con... Entonces, esa barrera de frecuencia permite pasar solo un mínimo
de ese potencial, el que nos sirve para actuar acá y crear, porque sobre todo por ahí va el tema. Todo es creación en constante manifestación. Por lo tanto, nosotros somos creadores y la naturaleza entera es una creación constante. Entonces, y todo lo que vivimos y todo lo que hacemos es una creación humana que utiliza también la creación, podríamos decir, divina o la creación natural del universo. Pero todo es creación. Y más encima siempre estamos creando. No creamos ni el pasado ni creamos el futuro, creamos siempre el eterno presente. Entonces, para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad y podamos recuperar nuestras memorias y, y crear el universo que realmente hemos soñado, tenemos que abrir esa barrera de frecuencia. Y la forma de abrir esa barrera de frecuencia es justamente a través de un acto de creación. Que eso está en el principio de la fórmula del método Ciclo P. O sea, cómo se abre esa barrera para entonces, a raíz de eso, nuestro centro creador reciba el potencial mayor del universo, que se llama nada menos que amor. O sea, si nosotros, hay una confusión entre, que no creo que exista, entre el amor humano y esta frecuencia, este fluido, que es una frecuencia electrónica, frecuencia luz, es el poder de cohesión mayor del universo y el poder de creación mayor del universo llamado amor. Y ese, cuando se abre esa respirarlo, y al respirarlo normalmente en la vida como respiras aire, empieza el proceso. Ya, Ahí empieza el ahí te proceso. cortaste un poquito, entonces, ahí te cortaste un poquito, entonces este fluido se inspira y se expira y ahí empieza el proceso, es lo que me estabas diciendo. Claro, en la respiración natural, cotidiana, igual como estás respirando aire, igual. Igual, o sea, no hay que sentarte en algún lugar, hacer esfuerzo, ponerte, encerrarte en una habitación no, hacer ejercicio, no, es en la vida diaria, pero sí tienes que estar consciente de lo que estás haciendo, obviamente. Yeah. Bueno, y a partir de ahí es donde recién entonces activando el centro pineal pituitario, que es un circuito electrónico, que no se puede encender porque está en una frecuencia tan alta, igual que la frecuencia que de nuestro ADN del 90%, que no es factible abrirlo en este campo. Aquí solamente utilizamos un 10% de nuestra memoria, que es la memoria humanidad, que es nuestro ADN es el 10%. Y lo otro se considera memoria chatarra, ¿no es cierto? Y que ahora recién se han dado cuenta de que estimulándola con haces lumínicos muy intensos puede provocar ciertos eventos sobrenaturales. Entonces estuvo ya que, pero no puede activarse aquí. Tampoco el centro pineal se puede activar desde elementos externos o internos, pero que no alcancen la frecuencia adecuada. La única frecuencia adecuada que puede alcanzar es cuando desde esa frecuencia se, se envuelve, diríamos, el o se... No quiero usar la palabra controla porque arriba no se controla, ¿no? O sea, pero se... ¿cómo podríamos decir? Se acuna, como que se acuna, ¿no es cierto?, para entregar ese potencial al, a quien abre y recibe, como el cáliz, ¿no? Como la copa que se abre y Claro. nosotros somos como una copa, ¿no? Y que se ancla en el centro cardíaco, ¿no? Y ahí que nuestro equipo electrónico tiene su chip central, que es el centro cardíaco, se ancla ahí, ¿no? Y al expirarlo se expande. Y ahí empieza el proceso de recuperación del ser hacia su origen. Y ahí ese centro creador que estaba en stand-by, que solamente era posible usarlo igual en una capacidad mínima, que igual que en relación al flujo que te entraba
desde los campos superiores, digamos, a para darte vida. El centro pineal creador también opera de la misma manera, pero cuando abres la barrera de frecuencia entra en un mayor potencial que va a ir abriéndose en la medida de tu práctica. O sea, decir, y decimos, bueno, ¿y cómo puede pasar esto en la vida diaria? Pasa, o sea, antes pasaba en forma extraordinaria, los grandes yogis del Oriente que lograban recorrer sin ni tiempo, se llama el poder de ubicuidad o de bueno, tiene varios nombres, en fin, o poder caminar sobre el agua, o poder regenerar su vehículo a través del control molecular, poder la visión remota. Claro, como Este es como tallos. el proyecto de la próxima humanidad, que es hacia lo que nos estamos dirigiendo, si es que lo logramos, y por eso este método que antes, digamos, te digo que esta fórmula hace 100 años atrás, o 70 años atrás, no podíamos todavía activarla porque no se podía activar, no estábamos capacitados, hasta que la Tierra empiece a elevar su frecuencia a raíz del proceso de tormentas solares que se van intensificando en periodicidad y en intensidad, que van influyendo, ¿no es cierto?, en los campos electromagnéticos en la Tierra misma y en nosotros que somos emisores y receptores electromagnéticos. Entonces vamos recibiendo estas cargas que nos van haciendo despertar conciencia, nos va en el fondo elevando la frecuencia, por eso podemos despertar conciencia. Y que vamos encontrando los caminos de realización en el fondo. Oye, Fresia, entonces la glándula pineal es como este centro creador y que ojalá todos pudiéramos activar para elevar nuestra propia frecuencia, ¿cierto? Y también ayudar a la elevación de frecuencia del planeta, ¿no? Un poco por ahí Por va. supuesto, ese es el llamado, ese es el llamado que trae consigo la fórmula, ¿no? El método, Cíclope. Sí. ¿Y por qué se llama ciclopea? Mira, se llama Ciclopea porque dentro de la instrucción espiritual que yo seguí, ¿no? Que sigo, obviamente, personal, que no es personal tampoco, porque o sea, es individual, pero eso no quiere decir que sea única, que yo no me la tenga, ¿no? Puede tener cualquiera con solo pedirla, pero bueno. En ese momento yo justamente se sabía, en ese momento, que se habla en las grandes tradiciones que hay 7 grandes creadores de universo que se conocen como los Elohim de la creación. Y entre esos Elohim de la creación existe uno que se llama Cyclopía, ¿ya? Que nosotros le decimos Cyclopea nomás, porque más lo españolizamos un poco. Claro, No sé, tú bien sabes que se dice Cyclopía, ¿ya? Y, y ese es un creador de mundos, es un creador de universo, como tantos de los otros Elohim. Entonces, pero además, este Elohim tiene que ver con el centro pineal. ya. Entonces, independientemente que esto no es propio solo de Cyclopía, sin embargo, siento que está muy vinculado a esa potencia. Y por eso lleva el nombre. Wow, qué bueno yo lo sabía, pero qué bueno que otra gente lo pueda saber también, ¿no? Porque por ahí me han dicho lo han confundido con cíclopes y cosas así, ¿no? Entonces es bueno tener esa aclaración. Em, Qué bueno que lo preguntaste. Oye, querida Fresia, ¿sabes? ¿Tienes alguna anécdota que no sepamos de la creación del método? ¿Alguna cosa así que nos quieras contar que no sepamos todavía qué pasó con la creación del método o no? ¿O seguimos adelante nomás? Es que la anécdota que yo la tengo descrita en Sudamérica es media dramática porque a Ah, mí yo no ya. lo pasé bien Leer el libro. cuando fueron como estuviera
en una, ¿cómo se llama? En un pabellón quirúrgico más o menos, para poder traer Ya, para poderla hacer los arreglos necesarios en mi computadora, en mi cerebro, para poder asimilar esa información con la que yo tenía que adaptar. ya, Entonces, claro. fue, no vale la pena mucho. No, pues era Esa es como una anécdota muy buena. por el pabellón, Anécdota, claro, de otro tipo, en este momento no me acuerdo, pero anécdotas tengo muchas, por supuesto, pero claro. anécdotas divertidas también, anécdotas de los primeros casos impresionantes, cuando las primeras revelaciones que hubo con los seminarios, ¿no? En esas épocas, cosas extraordinarias que ahí en el cielo está abierto, yo menciono algunos de esos casos que a mí me asombraban. Hoy día, después de 33 años de expansión del método, yo ya no me asombro de nada porque me parece absolutamente natural todo lo que les pasa, pero igual produce una sensación grata en el corazón, ¿no? Siempre. Y uno nunca debe terminar de asombrarse, siempre debe tener su dosis de asombro y de buen humor, por supuesto, también. Por supuesto, por supuesto. Ya saben, amigos, ahí todos a leer primero El cielo está abierto y Surameris y el cofre de los secretos, que es un solo libro, pero que son dos en uno. ¿Ya? Eh, Sí. Esta es la invitación. Y bueno, todos los libros de Fresia, por supuesto. Tiene 6 libros ya, ¿no? Em, Seis y uno ya entregado a la editorial, un séptimo, y un octavo en preparación. Así que van a salir muy pronto 2 libros más. oh, El que está en preparación, el que está en la editorial, es un libro muy distinto a los que he escrito. Es un, más que no es un divertimento propiamente tal, pero más bien juega a eso, sin embargo es bien serio. Es bien serio porque te vas a reír, pero es la vida de un gato, ¿ya? qué bueno. Imagínate, nada que ver con lo que yo hago, pero esto es una historia de mi vida que sí te puedo hablar de una anécdota, sería esa. Ya, O sea, cómo llega un gato a mi vida siendo que yo nunca me he hecho cargo de animales precisamente porque yo viajaba mucho. claro. Y para mí, que quiero a los animales, es una tremenda responsabilidad de dejarlos. De hecho, hubo cosas aquí que pudimos comprobar al respecto, de que los animales no son para estar solos cuando son domésticos, ¿no? Entonces, nunca quise tener, pero este gato llegó y abrió la puerta a mi casa. La abrió parándose en 2 patas y moviendo la palanca para abrir la puerta y entrar. Esas cosas maravillosas que llegan y que tú no puedes sino adoptarlo. Bueno, y ahí empezaron a pasar cosas muy extraordinarias. No sé, es como una película, un corto Tenemos que animado, yo leer el creo, no libro. sé, porque era muy divertido también, tenía anécdotas que el gato me hacía reír, que como no te imaginas tú, o sea, hay, bueno, pero adentro de todo eso hay, ¿por qué lo escribí? Primero, bueno, porque quise regalárselo a mis nietos y a mis bisnietos, obviamente, pero sobre todo lo escribí porque sentí que en las cosas simples de la vida estaban las grandes claves. Entonces, siempre lo he sabido, pero quise de alguna manera, a través de la vida de Saskia, que se llama el gato, eh, como que se pudo mostrar algo de eso. Fíjate que me lo mostraba el gato, sí, eso es lo más divertido. Me lo mostraba el gato. Qué increíble. Bueno, ahí tendremos, estaremos esperando el libro con ansias. Los dos que vienen. Se llama Mi vida con Fresia por Saskia el gato. Oh, qué bueno, buen título, buen título. Oye, querida Fresia, a mí me gustaría mucho que me hablaras sobre los ángeles de Paniri y los ángeles que pintas. ¿Cómo llegaron ellos a ti? Eh, y, eh, y por qué? ¿Por qué? Porque exactamente por qué tú crees. Yo sé que tú hablas en tu libro y en alguna entrevista creo que dijiste algo de que venían a través del arte, ¿no? Y que por eso tú los pintas también.
Yo tengo un ángel pintado por ti al que quiero mucho y que tengo anécdotas extraordinarias con este ángel que me ha acompañado mucho. La última fue cuando me cambié a vivir a Inglaterra, que no se quiso venir en el cargo, mi ángel, y se vino conmigo. Ahí te la voy a contar un día porque es bien extraordinaria. Así es que Son muy háblame un poco. especiales, muy especiales, sí. Sí, sí. Eh, la historia es muy linda, realmente. Esa está llena de anécdotas, anécdotas extraordinarias en realidad. Algo como la tuya, yo creo. Eh, Mira, los ángeles, para mí me dicen son ángeles, sí, pero no sé si son los tradicionales. O sea, tiene que ver con mis experiencias en esos universos que te digo yo, tiene que ver con eso. Eh, pero a la vez, cuando bueno, yo estaba viviendo en el desierto, obviamente, y no pintaba hace muchos años, y de repente decidí volver a pintar. Eh, bueno, muy brevemente, un día dije ya, hoy día voy a empezar a pintar y me acuerdo que habíamos construido una casita de piedra cerca de la casa donde yo estaba, que era una casa de piedra muy rústica que me habían facilitado una gran amiga que era lugareña, ¿no? Era atacameña, ella de las etnias atacameñas, eh, y la querida Rosa, ¿no? Rosa Copa se llamaba, porque quiero nombrarla porque es un ser extraordinario. Bueno, una madre amorosa. Sí. Entonces, preparamos esta otra casita, ¿no? Construimos esta casita y ahí yo me fui a decir, aquí voy a pintar. Y cuando estaba dispuesta, yo sé que aquí los artistas me van a entender, tal vez los escritores, poetas, porque en ese momento uno se inspira, ¿no? O sea, dice ya, a ver, hay un momentum de inspiración antes de plasmar algo. Entonces, en ese momento de inspiración, me vi interrumpida, por decirlo así, no es la palabra exacta. En ese momento, yo me sentí, nadie me habló, nadie, es lo mismo, por eso digo, ojalá que esto los artistas me lo interpreten igual y todo el mundo lo entienda así. No es que alguien te hable, es una inspiración en la cual yo sentí esto, sentí, eh, pon varias telas a la vez, pon unas 3 telas a la vez, mánchalas, esa era mi inspiración, mánchalas. Yo dije, yo nunca mancho las telas, yo primero diseño y hago una especie de grafismo, ¿no? Y después voy aplicando las tonalidades, aguada, pero bien como limpio. Entonces que me diga que manchara las telas, para mí, que yo me dijera, la inspiración me dijera, vamos a hablar de la musa, ¿no? Esa musa que inspira a los poetas, Árato, por ejemplo, ¿no? No sé cuál sería la musa de la pintura, pero existe. Bueno, entonces ya, mancha las telas. Y dije, ok, vamos a probar. Y manché las telas. Y de repente la inspiración mira y busca los ojos. Ya, vuelvo a insistir, esa inspiración típica, yo creo, Benito, que tú lo sabes Sí. perfectamente cuando escribes algo, ¿no? Eso de que nadie te dice nada, ni está sintiendo nada externo a ti, sino es uno mismo, que también tiene una relación con el hecho que todos somos uno en el uno, ¿no? Entonces de ahí también es donde vamos extrayendo estas inspiraciones, estas memorias. Y entonces, en ese momento, ya cuando empiezo a ver los ojos, efectivamente me empiezo a asombrar yo misma. ¡Wow! Sí, ahí hay unos ojos, ahí también, acá también, en fin. Y ahí entonces viene esto. Nosotros somos lo que ustedes llaman ángeles. O sea, ahí va el tema, porque te digo que no sé qué significa realmente un ángel, ¿ya?
lo que ustedes llaman ángel, ¿ya? Y ha llegado el momento de irradiar en la tierra, más cerca en la tierra, y será a través de los artistas como mejor lo haremos. Obviamente era tan clara la información, sí, pues a través del arte, ¿de qué más? Claro, De la pintura, de la escultura, no sé, de la música, no tengo idea, pero del arte. claro, ¿Por qué? Porque el arte es un nivel muy alto de expresión. Entonces, como que ahí, y luego el rol que tiene el arte al quien lo contempla, o que claro, sabemos que el arte irradia de alguna manera, y en este caso, claro, era un arte irradiante, o sea, era de tal la frecuencia que tenía la presentación de estas formas de existencia que estaban ahí, también lo sentí fuerte ahí, esa inspiración, este es arte radiante, que será el arte de la nueva era. O sea, el arte va a pasar por todos los aspectos que tú ves que está pasando, desde los aspectos más terribles, más horrendos del arte, que no se puede exprime, que hemos visto a través de los años, a través de las edades, ¿no? En todos los aspectos, en el arte pictórico, musical, el literario, etcétera, ¿no? Pasa por todas las gamas. claro, Pero tiene que llegar un momento en que el arte, en toda su manifestación, se tiene que transformar en arte irradiante, vale decir de alta frecuencia, donde las inspiraciones son emanadas de niveles o campos superiores de existencia, para poder sintonizar y colgarse como de una cuerda para poder generar ese mismo universo acá. Porque somos creadores y es la humanidad la encargada de que esto suceda. Entonces, bueno, volviendo a estos ángeles, eh, empecé a pensar y empecé a hacer las historias de estos, porque yo veía, yo no la creaba, o sea, no era quien iba, bueno, y ahora voy a poner esto y ahora, sino que solamente tenía que mirar. Entonces decía, observa y con mucho cuidado, para que no dañes la imagen. O sea, era como que ya estaba plasmado antes de que yo diseñara. Entonces muchas veces tenía hasta temor de embarrarla, de decir de repente pasarme de una línea y no poder, porque yo pintaba y sigo pintando con acrílico, claro, porque antes pintaba óleo, pero ahora me gusta más las tonalidades que da el acrílico, entonces pintaba con acrílico. Entonces iban saliendo estos primeros 5 ángeles, fueron 5 que, bueno, hoy día están en las láminas, ¿no es cierto? Los ángeles de Paniri, que fueron esos 5. Había muchos más, pero esos fueron los primeros 5. Y eh, para ser breve, esto de repente despertó mucho interés y que yo creía que esto iban a hacer para mí, se fueron. O sea, porque ese era como decir, el objetivo de esta fuerza, ¿no? O sea, de expandirse, que todos lo vean, que van a irradiar, etc. Fíjate que la anécdota que tengo con eso, antes de entrar a los ángeles personales como el que tienes tú, la anécdota que tengo es que cuando fui a dictar seminarios a España, a Madrid, en un momento, en esa época yo dictaba seminarios como al tercer, cuarto año por ahí de que yo dictaba los seminarios en Santiago, porque antes lo dictaba en el norte, ¿no? Me toca viajar a Holanda, España, Italia, creo que también fue en ese momento. Bueno, y en España conozco a la mamá de Miguel Bosé, a raíz justamente de que donde dicté el curso, la gente que había organizado eso eran amigas de ella, y ella pide que por favor nos invita a almorzar. Y fuimos a almorzar, para los que les gusta Miguel Bosé, no estaba Miguel Bosé en ese momento. Pero, pero bueno, el tema es que yo le llevo de regalo unas láminas de estos ángeles que yo tenía, que se habían editado y todo eso. Y cuando ella, y con el papelito, en el papelito que tenía de explicación decía, ¿no? Nosotros somos ángeles
llegó el momento de irradiar y será a través del arte como mejor lo haremos. A través del arte creo que decía, o los artistas, no me acuerdo, mejor lo haremos. Y ella lee el papelito y se espanta, y dice, pero ¿cómo? Dice. Entonces yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, es que esta frase yo la soñé muchas veces y yo no quería hacer caso, decía que qué pasa con esta frase, qué pasa con esto, y que venía esa frase porque querían que ella creara un museo de ángeles histórico. Entonces, y le venía y le decían esa misma frase, esa misma frase, esa misma frase, y terminó creando el museo, ¿ya? Bueno, no voy a ir a la historia porque también te la cuento en Sudamérica. ¿Qué pasó para que ella pudiera crear ese museo? Porque todos podemos pensar que ella tenía mucho dinero, ¿no? Ella no tenía dinero. Y de hecho, la apoyaba a su hijo y todo eso. Entonces, ¿cómo llegó Lucía a todo eso? ¿No? A tener esa. Bueno, no importa. Pero ahora, esa era la anécdota de hoy día. ¿Existe ese museo? El Museo de los Ángeles. Bueno, esas son las anécdotas que tengo por ese lado, pero las anécdotas más hermosas son las que tienen que ver con los ángeles personales, porque una vez me llamó una chica, una pinelista, y me dice, quiero que me pintes mi ángel personal. Yo le dije, pero oye, yo no, ¿cómo te voy a pintar un ángel personal? Yo no sé de eso, yo solamente me inspiro y ya, y salen estos cuadros, en fin. Entonces, no me dice, pero bueno, me dice, si algún día sucede, estoy en en el primer lugar. Y ya yo después de eso, a la semana me puse a pintar. eh, yo conocía poco a esta chica, la había visto un par de veces porque había estado en mi seminario, punto. No tenía mucho más por el momento ahí. Entonces me pongo a pintar y empieza a salir el ángel y empieza a salir una historia y todo, unas cosas muy especiales. Y cuando va tomando forma ya el rostro, ya todo esto, yo miro esto y digo, digo, yo se parece a esta chica que me estaba pidiendo el ángel personal. Y está igual, está tan parecido, pero en un rostro más angelical, más como más. Ella era muy bonita, además, era buena moza. Pero además, tenía como que fuera ella en un estado de pureza, no sé, de Claro, angelical, un estado angelical. Ella claro. como ángel. Y yo dije, capaz que sea para ella. Y yo nada me inspiraba que dijera que era para ella, pero en la medida que lo fui terminando y que vi viendo una historia que había, porque siempre hay historias en Los Ángeles, ¿no? Entonces, sí, para que sepa, para que se entienda bien qué es lo que es una historia. Por ejemplo, el ángel del aire, por poner un ejemplo, al que pinté en Paniri, el ángel del aire aparecía, por ejemplo, arriba del rostro del ángel del aire, aparecía un ser maravilloso, así que y ahí viene la historia, este es un silfo. Entonces yo sabía que ese silfo hacía tales cosas, y al lado aparecen los ángeles de los de los huracanes, y acá no sé qué, y acá no de los huracanes, de los remolinos. Y acá, entonces te aparece toda la lectura de cómo operaba el ángel del aire en la naturaleza invisible. Entonces, en este caso, la historia que aparecía era una historia cósmica de alguien, o sea, decir, mira, viniste para esto, no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, y esto cuando termines por decirlo, viene como no en acción humana, sino en acciones eh, de, de sentimientos, de preparaciones internas, en ese sentido, y entonces vas camino a este tema. Y en el medio está como el escenario, digamos. Entonces yo llamo a esta chica, le digo, oye, me parece que yo tengo tu ángel personal, pero juntémonos porque te tengo que contar la historia y ok. Y bueno, llegó ella, llegó con su chico.
Entonces yo le digo, yo prefiero que no esté chico, el niñito, el hijo, porque lo que te tengo que decir es como para ti. Bueno, salgan el hijo, que se hizo cargo alguien ahí. Y lo que yo tenía que contarle era bastante, ¿cómo diríamos? Fuerte para ella. No porque fuera algo negativo, ¿ah? No, no, el ángel no te habla cosas negativas, pero fuerte en cuanto a las experiencias pasadas, a las experiencias que estaba viviendo en este momento y que no son experiencias, insisto, no es que digan, hoy está viviendo, no sé, una carencia económica o está viviendo que la dejó la pareja, no, no se trata de eso, son vivencias internas. Entonces, que le estaban impidiendo de alguna manera lograr el objetivo para el cual había venido, ¿ya? Entonces, y cuando se lo va relacionando con respecto a los eventos que ella estaba pasando, ella se pone a llorar. Me dice, es tal cual, me dice, tal cual, este es, sí, es mi ángel personal. Y ahí entonces empieza esta historia. Esto fue hace tantos años atrás, o sea, no sé, haber sido por el 90 y... Ay, no sé, muy antiguo. Wow. 97, 90 y... Bueno, no sé, pero fue muy antiguo, empiezan los ángeles personales. Y ahí empecé a pintarlo y empiezan las historias mágicas. Oye, mira, tengo historias para el mundo con esos ángeles personales, cómo guiaban, efectivamente en la pintura radiante. Ahora yo me lavo las manos, o sea, yo lo que hago es obedecer la inspiración, ¿no Mm. es cierto?, que viene para que yo como artista plástica, digamos, pueda expresar. Creo que tiene que ver con la elevación de frecuencia del planeta, de la proximidad que tenemos hoy día con el despertar de conciencia, con seres que están, digamos, en un plano de conciencia más alto que el nuestro, posiblemente acá, porque acá no estamos en un plano bastante limitado más bien. Entonces, yo tengo que ver con eso. Y ahí viene una serie de anécdotas extraordinarias. Bueno, Qué bueno, Fresia, qué rico. Fresia, ya vamos a ir terminando, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿qué palabras han acompañado tu caminar? Te me dijiste una, la libertad. ¿Qué otra palabra tú sientes que te ha acompañado en tu caminar? fíjate que la coherencia que tiene que ver con, si tú la separas, coherencia, con la herencia. Mm. O sea, para mí esa palabra que no es, a mí me ha acompañado, pero yo no tenía idea, ya, hasta que la descubro en un momento, en el último, digamos, encuentro que tuve aquí, en este lugar, ¿no? Eh, en el verano pasado con un grupo de piñelistas, ¿no? Bueno, en ese momento, preparando las reuniones, ¿no es cierto? Este encuentro, eh, en ese momento yo dije, ¿con qué palabra empezamos? Y me vino eso, coherencia. Y eso fue el punto de partida del cuenta hasta ese momento. Cuando, después que descubro la palabra que yo iba a hacer la base de lo que íbamos a trabajar o a practicar, en ese momento digo, oh, claro, y empecé a revisarme y me di cuenta de que en mi vida siempre había sido coherente, siempre había sido coherente. Eh, eh, También la palabra, otra de las palabras que me... Bueno, pero esa es la más importante, coherencia, o sea, con la herencia, a la par o con la herencia, ¿no? Que es lo que justamente nos lleva a la libertad. Ese es como diría yo, las dos palabras más importantes, y por supuesto que la tercera es amor, pero que es la primera en el fondo, ¿no? Claro, claro. Amor, pero amor sin muerte, a-mor, sin muerte. A viene de la palabra, digamos, del griego, que significa
y muerte viene de more, que es, ¿no es cierto?, latina, que son lenguas madres, digámoslo así. Entonces, sí, pues esa es la primera palabra, después viene esta otra, que es libertad y coherencia. Qué lindo, Fresia. Oye, querida Fresia, ¿alguna otra cosa que quieras decir o para ir despidiéndonos ya? ¿Algún mensaje, Y alguna? mira, y quiero comentar que yo creo que dejé de dictar talleres, que yo bueno, primero de dictar los seminarios los dictan seres preparados como tú, por ejemplo, ¿no? Como tantos instructores que están por el mundo en el fondo hoy día. Yo dejé también los talleres de profundización que yo dictaba, que son 12. Hay más, pero bueno, pero hay 12 que eran los fundamentales que yo dictaba, que tú mencionaste al principio de la entrevista, ¿no? Y esos 12 talleres que ya no dicto son como mi legado de alguna manera, están en una plataforma que se llama Universo Fresia Castro. Y esa plataforma, Universo Fresia Castro, .cl creo que es, me acuerdo. Bueno, pero los puedo buscar. Universo Fresia Castro contiene los 12 talleres completos. Eh, fotos, están audiolibros, de 3 de mis audiolibros y el último incluso incorporando claves, respuesta a las claves que aparecen en el libro. Hay muchas, están mis columnas también, hay un cómic de Planté también, que es otra. Hay varias cosas, pero vamos, todo mi trabajo, lo que he hecho, digamos, en el transcurso de todos estos años, está subido ahí para que se inscriba quien quiera recibirlo, que tiene obviamente que ser pinelista, obviamente, pero hay una sección que es para todo espectador, para todo quien quiera entrar, que es libre, digamos, esa parte. Bueno, eso por un lado, y que yo imagino que si hay seres que quieren contactar con las actividades de los instructores propiamente tales, ¿no? En general, todo eso, info@fresiacastro.cl, info@fresiacastro.cl, que lleva a todos los instructores que están repartidos por el mundo ahí, que están haciendo sus seminarios. Y en cuanto a mí, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy día? Yo en este año, lo que programé para este año, ya no como talleres, por supuesto, lo que dije, sino que como reuniones con los pinelistas, reuniones que son prácticamente 4, son 3 que tratamos temas de actualidad mundiales y por supuesto con preparación, o sea, como desde la fórmula, ¿no es cierto? Cómo se puede tratar todo eso de la fórmula, desde, desde la situación de la familia, del individuo, del adolescente, del mundo social, educativo, político, incluso religioso, todo eso lo estamos tratando en esas 3 sesiones, y luego hay una cuarta que para los que estuvieron en esas 3 sesiones pueden asistir gratuitamente a esta cuarta, que va a ser un gran foro. Y también ha habido, sabes que eso, no sé si se trata de ponerlo aquí o no, pero hay mucho interés que los seres que no pudieron asistir a la primera están en una grabación, así que pueden asistir a la grabación también. Eso y incorporarse entonces al resto. Eso. Y por supuesto, un mensaje para todos nosotros en el fondo, ¿no? Que este es el tiempo, es el momento, y recordar siempre que nosotros aquí venimos de paso, somos seres cargo, más que eternos, diría yo, somos seres infinitos a cargo de la Tierra. Así que construyamos el planeta que queremos vivir. Podemos, no compitiendo ni enfrentando,
sino que transformándonos nosotros. Mientras cada uno vaya transformándose internamente y adquiera el poder de crear correctamente e intensamente, va a producir una influencia en la malla electromagnética del planeta que no va a poder ser contrarrestada. Esa es nuestra tarea. Bien, maravilloso, querida Fresia, te doy las gracias por esta conversación y por todas tus palabras. Así es que muchísimas gracias y nosotros amigos nos vemos muy pronto en otro episodio de Palabras Luminosas Podcast. Muchas gracias, Fresia. Gracias. Gracias.